En la madrugada del 22 al 23 de junio de 1944, las fuerzas soviéticas dieron comienzo a la Operación Bagration. Esta ofensiva de gran escala tenía el objetivo de destruir a las fuerzas alemanas del Grupo de Ejército Centro. El flanco norte de este grupo de ejércitos estaba defendido por el Tercer Ejército Panzer, bajo el mando del coronel general Georg Hans Reinhardt. Las líneas del Tercer Ejército Panzer atravesaban un terreno pantanoso, pasando por el saliente de la ciudad de Vitebsk y llegando por el sur a la carretera principal de Moscú a Minsk. Estas fuerzas alemanas se enfrentaron a las tropas del Primer Frente Báltico y al Tercer Frente Bielorruso. A estas fuerzas soviéticas se les había encomendado la tarea de romper las defensas al norte y al sur del saliente de Vitebsk. Los alemanes llevaban mucho tiempo construyendo y mejorando las fortificaciones alrededor de Vitebsk. Había dos líneas fortificadas principales al norte, este y sur de la ciudad. La primera línea estaba a entre 12 y 15 kilómetros de Vitebsk. Y la segunda línea se encontraba en las inmediaciones de la ciudad. La ciudad de Vitebsk se había transformado en una ciudad fortaleza. Las mejores tropas disponibles en la zona pertenecían al 53 Cuerpo de Ejército, al mando del general de infantería, Friedrich Golbitzer. Este cuerpo comprendía las divisiones de infantería 246, 206 y la cuarta y sexta división de campaña de la Luftwaffe. Y como apoyo, la 197 división de infantería del sexto Cuerpo de Ejército. Retomando el día 23 de junio, las fuerzas del 43 y sexto Ejército Soviético, en cuestión de horas, rompieron las defensas del noveno Cuerpo alemán del general de artillería, Rolf Buttmann. Estas fuerzas continuaron avanzando en dirección sur, hacia el río Daugava. Al sur de la ciudad, las divisiones de infantería 299 y 256 del sexto Cuerpo de Ejército, al mando del general de artillería, George Pfeiffer, fueron invadidas y consumidas por un abrumador asalto soviético. El avance y las luchas continuaron durante el resto del día. Para el 24 de junio, la posición alemana en Vitebsk, sostenida por el 53 Cuerpo, era preocupante, ya que las fuerzas soviéticas tenían claramente la intención de rodear la ciudad. No había reservas disponibles para reforzar las defensas y las solicitudes de retirar las tropas a la segunda línea de defensa fueron denegadas por el Obercomando del Ejército. Para la tarde del mismo día, las fuerzas soviéticas del sector norte llegaron a las orillas del río Daugava. Y para la noche, las fuerzas del sector sur llegaron al lago Mosno. Ese mismo día, el coronel Hans Hahne, comandante de la 197 División de Infantería, había desaparecido. Para el 25 de junio, el Tercer Ejército Panzer se estaba desintegrando. En el norte, el noveno Cuerpo había sido derrotado y empujado al otro lado del río Daugava. En el sur, gran parte del sexto Cuerpo había sido aniquilado y sus divisiones más meridionales se habían separado del resto del Tercer Ejército Panzer por los fuertes ataques en torno a Bogusevsk, donde intentaron hacer una última resistencia. Sin embargo, la ofensiva de las tropas soviéticas se desarrollaba a un ritmo cada vez más rápido. Ese mismo día, finalmente, las tropas soviéticas rodearon completamente al 53 Cuerpo del general Friedrich Golbitzer. Ahora, los 43 y 39 ejércitos soviéticos estaban convergiendo detrás de la ciudad de Vitebsk. Inmediatamente después del cerco, Golbitzer trasladó la cuarta división de campaña de la Luftwaffe al suroeste de la ciudad para encabezar una ruptura, mientras que la 246 División de Infantería intentaba mantener abiertos los cruces del río Daugava. Acto seguido, solicitó al alto mando alemán abandonar la ciudad. Sin embargo, el Obercomando rechazó todas las solicitudes de evacuación. Por lo que Golbitzer ordenó a la 206 División de Infantería del teniente general Alfons Hitler permanecer en la ciudad y luchar hasta el último hombre.
Para el día siguiente, el 26 de junio, las tropas alemanas restantes luchaban y resistían en las afueras de Vitebsk. Dentro de ello, Gauleitzer ordenó a las divisiones de la Luftwaffe a intentar abrir el cerco. Sin embargo, los planes soviéticos tuvieron un éxito abrumador. La bolsa cada vez más se reducía, mientras que las líneas alemanas más se alejaban. Para la tarde del mismo día, la cuarta división de campaña de la Luftwaffe, al mando del teniente general Robert Pistorius, había sido aislada cerca de Ostrovno. Y un poco más al sur, la sexta división de campaña de la Luftwaffe, al mando del teniente general Rudolf Peschel, también había sido rodeada al sur del lago Mosno. Las otras tropas cercadas al sur de Vitebsk estaban conformados por la 246 División de Infantería, al mando del mayor general Klaus Müller-Bülow, por restos de la 197 División de Infantería y por la 206 División de Infantería, al mando del teniente general Alfons Hitler, que aún resistían al sur de la propia ciudad de Vitebsk. Hitler insistió en que un oficial del Estado Mayor fuera lanzado en paracaídas sobre Vitebsk, para recordarle a Gauleitzer que la 206 División no debía retirarse. Al anochecer, las fuerzas soviéticas se estaban abriendo paso hacia la ciudad y Gauleitzer, finalmente, ordenó a la guarnición que también se retirara, desafiando las órdenes del Alto Mando Supremo. Poco a poco, las tropas alemanas empezaban a rendirse. Para el día siguiente, el 27 de junio, el 53 Cuerpo de Ejército de Gauleitzer se había dispersado y sus 30.000 hombres habían muerto o habían sido hechos prisioneros. Un grupo de la cuarta división de la Luftwaffe había logrado cruzar algunas líneas soviéticas. Sin embargo, todos fueron aniquilados y cayeron en los bosques al oeste de Ostrovno. Su propio comandante, el teniente general Robert Pistorius, murió al intentar escapar del cerco. Pasó lo mismo con las tropas de la sexta división de la Luftwaffe. Sus unidades fueron destruidas cerca del lago Mosno. No se sabe con exactitud qué pasó con su comandante, el teniente general Rudolf Peschel. Algunas fuentes dicen que cayó en acción el 27 de junio y otras que murió en cautiverio soviético el 30 de junio de 1944. Al finalizar la batalla por la ciudad de Vitebsk, los generales capturados fueron el general de infantería Friedrich Gauleitzer, el teniente general Alfons Hitler y el mayor general Klaus Müller-Bülow. Se estima que en este asedio cayeron prisioneros más de 10.000 alemanes. В плен попали немецкие генералы. На допросе у генерала-лейтенанта Людникова. Командир 53-го армейского корпуса немцев, генерал от инфантерии Гольвицер и начальник штаба корпуса полковник Шмидт. En estas imágenes se muestran a los generales Friedrich Gauleitzer y Alfons Hitler en un interrogatorio ante los generales soviéticos Vasily Makarov, Alexander Vasilevsky y Iván Cherniachovsky. Días después, los generales capturados en esta batalla marcharon el 17 de julio de 1944 en la conocida Marcha de los Vencidos.
Golbitzer fue condenado como criminal de guerra en la Unión Soviética y estuvo detenido hasta octubre de 1955. Finalmente, falleció el 25 de marzo de 1977 en la Alemania Occidental.